Buenas tardes, comunidad de Macondo, ¿cómo les va? Vayan sumándose a esta nueva emisión de Macondo en una semana en la que se cumple un año desde del genocidio en Gaza que comete Israel con una absoluta impunidad. Todo este año hemos venido analizando lo que estaba sucediendo en Gaza, en Cisjordania, ahora también en el Líbano, con periodistas que conocen la situación en el terreno, que conocen la historia de este largo y mal llamado conflicto palestino-israelí, la historia de la ocupación, de la colonización, del apartheid, todo avalado por el primer mundo y por la gran parte de los organismos internacionales. Más de 41.000 muertos, según números oficiales, muy probablemente subestimados, porque por cada muerte violenta puede haber decenas de muertos por causas indirectas y decenas de miles de personas podrían estar debajo de los escombros desaparecidos. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Estamos a un paso de una guerra mayor en Oriente Medio, de un conflicto abierto con Irán. ¿Cómo van a influir las elecciones en Estados Unidos y en el destino de esa región? ¿Cómo y cuándo puede terminar esta masacre? Hoy, en una edición especial de este programa, volverá a Macondo una de las periodistas que más conoce la historia y la actualidad de esta parte del planeta, una gran amiga y también una de esas pocas profesionales que dan dignidad al periodismo, Olga Rodríguez. Y luego volveremos también a América Latina porque nos quedará por analizar Brasil con las elecciones de alcaldes y concejales, que son una especie de termómetro del apoyo popular con el que cuentan las políticas de Lula. La izquierda y la ultraderecha bolsonarista se disputarán la ciudad de San Paulo, nada más ni nada menos. Y también iremos a Colombia, hablaremos de Colombia con el Consejo Nacional Electoral yendo directamente contra el presidente en una maniobra judicial con tufillo a intento de golpe de Estado nuevamente. Bienvenidos a Macondo, no se olviden de suscribirse, déjenos sus comentarios y ya si les parece adecuado y quieren apoyarnos, ahí tienen una fichita para mandar una donación. Leandro No se te está escucha. en su casa, por eso no se pudo encender el micrófono por su cuenta. El fondo de Allende me gusta. Eh, El los fondo de audífonos allá. también, Ahora pero Ahora, bien. no te ahora, escuchamos. ahora, Ahora ahora. sí. Ahora sí. Ahora sí. Estás entre nosotros. Un, dos, tres, conectando con Montevideo. Disculpen. Buenas noches, comunidad de Macondo. Buenas noches, Sina. Buenas noches, Marquito. Buenas noches a todos y todas los que están acompañando. Vamos a arrancar hablando de la situación en el Medio Oriente. Se ha cumplido un año desde primero fue la incursión de Hamas en el sur de Israel, luego la operación que ha terminado siendo un genocidio abierto, a esta altura reconocido creo que hasta por la Corte Internacional de Justicia, que habla de indicios de genocidio, pero bueno, más de 40.000 muertos, y en las últimas semanas la guerra se ha extendido al Líbano y también, bueno, hemos visto y analizamos ya la semana pasada el ataque de Irán a posiciones israelíes, demostrando la vulnerabilidad además de ese domo que se vendía como inexpugnable. Nos acompaña Olga Rodríguez, como bien señalaba ahí, una de las periodistas españolas y una de las expertas. Una experta en este tema y que en los últimos tiempos ha cobrado una celebridad, digamos, hasta triste, porque es realmente una de las personas que denuncia más lo que está sucediendo en el Medio Oriente ante, entiendo yo, una especie de sordera institucional, sobre todo en Europa y en los países que podrían hacer algo, donde el genocidio se sigue perpetrando y no se toman medidas eh, de suficiente tenor como para detenerlo. Buenas noches, Olga, gracias por acompañarnos otra vez en Macondo. Y bueno, primero te damos la bienvenida. Y bueno, ¿qué podemos decir ahora? Cumplido este primer año del 7 de octubre y con el panorama que tenemos ahora, de una guerra ya extendida a varios países. Es un placer estar con ustedes nuevamente.
Bueno, pues efectivamente un año en el que ha habido muchas voces en circuitos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional advirtiendo del riesgo de una escalada regional, insistiendo una y otra vez en que la llave para una desescalada era un alto el fuego en Gaza y un acuerdo de paz que incluyera el intercambio de rehenes y de prisioneros y el cumplimiento por parte de Israel y de todas las partes del derecho internacional. Y esto supone que Israel dejara de violar las resoluciones de Naciones Unidas y pusiera fin a su ocupación ilegal de los territorios palestinos. Nada de esto ha ocurrido, a pesar de las advertencias. Estamos ante una crónica anunciada, estamos ante viendo episodio por episodio nuevos pasos que se sabía que podían ocurrir y no se ha hecho nada para impedirlos y en estos momentos vemos, por un lado, cómo en los últimos días, ojo, que esto está saliendo poco en muchos medios de comunicación, apenas aparece, hay una escalada, una ofensiva contra el norte y el centro de Gaza por parte del ejército israelí, con ataques brutales contra escuelas, campos de refugiados, instalaciones de Naciones Unidas, una mezquita, decenas de muertos cada día, varios periodistas muertos nuevamente. Cada vez hay menos ojos que nos pueden transmitir qué es lo que está ocurriendo. Además, en muchos casos son chavales muy jóvenes los que están muriendo. Ayer murieron otros 2 y 2 han resultado heridos de gravedad. Y por otro lado tenemos el frente de Líbano, donde la invasión israelí avanza y se extiende. Y hemos visto cómo esta semana, además, ha lanzado varios ataques contra varios puestos de las fuerzas de paz de Naciones Unidas, hiriendo a 2 cascos azules, hiriendo a 2 soldados de las fuerzas de Naciones Unidas en el sur del Líbano. Por lo tanto, vemos cómo Israel está conquistando nuevas cotas de impunidad y esto tiene repercusión a nivel global, porque el orden internacional se está convirtiendo en otra cosa. Siempre hubo un derecho internacional débil y de doble rasero, pero ahora esas líneas rojas se han traspasado definitivamente y hay un derrumbe en estos meses. Varios abogados y abogadas palestinos repiten una frase que a mí me parece bastante gráfica, que dice lo siguiente: bajo los escombros de Gaza y ahora de Beirut encontraremos en el futuro los restos del derecho internacional. Creo que aquí toca preguntarnos qué vamos a hacer con esos restos del derecho internacional, cómo vamos a construir un mundo mejor cuando la impunidad está avanzando de esta manera. Olga, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente. El otro día el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, abro comillas, hoy Israel se defiende en 7 frentes contra los enemigos de la civilización. Sin entrar en el debate de la civilización, sí, efectivamente hay una suerte de reivindicación o incluso alarde de la multiplicación de los escenarios de guerra que está enfrentando Israel, acompañado militarmente por Estados Unidos y por un silencio o complicidad de muchos países europeos. ¿Cómo ves esta extensión, que ya estamos hablando de 7 frentes de guerra? Recuerdo cuando inició los primeros programas de Macondo hablando del tema, estaba focalizado en Gaza, luego en Cisjordania, ahora en Líbano, ahora 7 frentes de guerra. Estamos yendo hacia eso que se llama guerra, que empieza a aparecer en titulares y más titulares, como bueno, finalmente hay una suerte de desenlace inexorable. Ya sé que hay un poquito de futurología en mi pregunta, pero por lo pronto, si nos puedes describir estos 7 frentes de guerra, porque está dando cuenta de una envergadura bélica que no sé si la imaginábamos así hace un año atrás. La verdad es que es un escenario en Oriente Medio inédito. 7 frentes de guerra a la vez en el marco de una campaña electoral estadounidense. Y creo que es importante que no nos olvidemos de esto, donde también hay capítulos que pueden condicionar el resultado de esas elecciones estadounidenses, donde hay en estos momentos unas encuestas que auguran resultados muy ajustados entre Trump y la candidata Kamala Harris. ¿Por qué digo todo esto? El otro día recordaba cómo Netanyahu, en el año 2002, meses antes de la invasión ilegal de Irak por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, hablaba ante el Congreso estadounidense afirmando que el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein iba a ser algo muy positivo para la región, iba a provocar un efecto dominó con la caída de otros regímenes, incluyendo el régimen iraní. Esto es lo que auguraba Netanyahu. No pudo estar más equivocado.
lo que ocurrió fue que la situación en toda la región empeoró, se produjo una fragmentación de Irak, el conflicto se extendió y llegó a Siria incluso, y con respecto a sus sueños sobre Irán, lo que resultó de aquella invasión ilegal y ocupación de Irak fue que Irán amplió su capacidad de influencia en buena parte del territorio iraquí. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en el objetivo de Netanyahu, pero también de algunos de sus aliados, está muy presente Irán. Y en estos momentos de guerras por delegación o guerras proxy en muchos lugares del mundo, vemos cómo en Oriente Medio también se está escenificando un pulso y se está dando un pulso entre grandes potencias internacionales. A través del colonialismo israelí, también Estados Unidos está desplegando su neocolonialismo en la región, en un momento en el que en todo el planeta hay preocupación por la escasez de recursos naturales y movimientos por poder acceder a territorios ajenos para saquear parte de esos recursos naturales o para poder tener control de algunas rutas comerciales en todo el planeta. Cuando Netanyahu hace más de un año, antes de los atentados de Hamás del 7 de octubre, mostraba en Naciones Unidas un mapa en el que incluía los territorios ocupados palestinos como parte de Israel, en el que no aparecían los territorios palestinos como palestinos, también mostraba la ruta de posibles oleoductos, gasoductos, incluso rutas de fibra óptica. Esto lo ha vuelto a hacer ahora también en la sede de Naciones Unidas, 2 días antes de que decidiera posteriormente prohibir la entrada de Antonio Guterres en territorio israelí y declararle persona non grata en un movimiento claramente desafiante. Por lo tanto, estamos viendo cómo Israel quiere transformar las fronteras de la región, quiere extender su dominio territorial y su proyecto colonial, cuenta para ello con la protección y con el apoyo de Estados Unidos, que es una potencia con la que además comparte intereses, para que Estados Unidos pueda mantener o incluso extender también su capacidad de influencia en la región y su posibilidad de tener acceso a determinados recursos y a determinadas rutas comerciales. Y si tratamos de vincularlo todo más aún, pues podemos también subrayar, por ejemplo, que Irán es un país que suministra armamento a Rusia, que en estos momentos sigue en territorio ucraniano y manteniendo una guerra con Ucrania. Por lo tanto, lo que pasa en Europa del Este al norte también tiene relación con lo que está pasando en Oriente Medio. E insisto, todo esto en el marco de la campaña electoral estadounidense, en un escenario en el que no podemos descartar que en el último momento se busque un golpe de efecto contra el régimen iraní, mayor o menor, ese golpe para que pueda tener un efecto en los resultados electorales pocos días antes de las elecciones. Hay que recordar que a lo largo de los últimos 30 años han sido muchos los presidentes que han querido erigirse como comandantes en jefe, porque un comandante en jefe en mitad de una guerra y de una misión por la nación y por la patria siempre va a poder aspirar a tener más votos y más apoyos en una campaña electoral que de otra manera. Olga, muchísimas gracias por estar aquí, siempre es un placer. Recuerdo que hace unas semanas escribiste un artículo muy completo sobre todo lo que se podía haber hecho para parar a Israel y lo que no se hizo, ¿no? Me gustaría profundizar un poco en este tema porque, bueno, pues uno de los lugares comunes, ¿no? Más extendidos es que, bueno, que nos duele mucho, es insoportable lo que estamos viendo, pero es que no podemos hacer nada con Netanyahu, no podemos hacer nada, estamos hablando ya, bueno, pues ¿qué es lo que se podía haber hecho más allá de, bueno, evidentemente cortar los apoyos económicos, ¿no? Tanto desde Estados Unidos como desde Europa? ¿Qué es lo que se podía haber hecho y aún se puede hacer? Porque yo creo que es crucial que desde la calle, desde las urnas, desde los medios de comunicación, intentemos empujar en defensa de la aplicación de ese derecho internacional para intentar dar la vuelta a este avance de la impunidad. Se podía haber hecho muchas cosas. Hay un dictamen muy interesante de la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de Naciones Unidas, que el pasado mes de julio
señaló que la ocupación israelí de los territorios palestinos de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza es ilegal, como ya establecen varias resoluciones de Naciones Unidas, y que, por lo tanto, como es ilegal y además en ella se enmarca un proceso de segregación racial, esta es la expresión que emplea para referirse al apartheid, los Estados miembros de Naciones Unidas tienen que suspender de manera inmediata su comercio y sus inversiones, todas aquellas que puedan contribuir al mantenimiento de la ocupación ilegal. Esto significa en la práctica no solo suspender la venta de armas, sino por supuesto también la compra de material militar y otro tipo de comercio con empresas israelíes que mantienen, que son facilitadoras de la ocupación ilegal israelí y que incluso en muchos casos operan en los territorios ocupados israelíes. Se podría haber impulsado sanciones en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, ya que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Estados Unidos siempre veta, incluso vetó 2 intentos de resoluciones para un alto el fuego. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se pueden hacer cosas, entre otras, se podría suspender a Israel temporalmente como miembro de esa Asamblea General de Naciones Unidas. Se hizo en el pasado con la Sudáfrica del apartheid. Recientemente hubo una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas siguiendo el dictamen que acabo de mencionar de la Corte Internacional de Justicia, estableciendo que en el plazo de 12 meses se tiene que poner fin a la ocupación ilegal israelí y que los Estados miembros tienen que operar en esa dirección y, por lo tanto, suspender su comercio, sus inversiones, y contempla otro tipo de sanciones. Bien, aquí la gran pregunta es ¿qué se va a hacer para que esto se cumpla? Porque ha habido 124 estados que votaron a favor. ¿Qué están haciendo estos estados que votaron a favor para que esto se cumpla? Bien, a día de hoy vemos como una y otra vez, mientras se cuente con la protección de Estados Unidos y de otros países europeos, Israel va a seguir adelante. La Unión Europea sigue manteniendo a día de hoy su acuerdo preferencial comercial de asociación con Israel, cuyo artículo 2 indica que ambas partes tienen que cumplir con el respeto a los derechos humanos, algo que Israel está incumpliendo de manera sistemática. El embargo de armas es algo que están pidiendo todas las organizaciones de derechos humanos al respecto, y un embargo de armas significa no solo suspender la venta, sino, insisto, suspender también la compra, no solo de armamento, sino de todo material militar israelí, porque eso procede directamente de las grandes empresas armamentísticas israelíes, que son las grandes sostenedoras de la ocupación ilegal israelí y también ahora en estos momentos del genocidio en Gaza y de la invasión que se está produciendo en Líbano. Estos son movimientos que podrían hacerse junto con muchísimas declaraciones públicas, posicionamientos simbólicos y prácticos y tangibles de todos los estados, que están evitándolos una y otra vez, porque vemos como muy a menudo se evita enfadar al gran aliado israelí. Estamos en un momento en el que el mundo se puede dividir en dos: los partidarios del genocidio israelí contra la población palestina y los defensores del genocidio israelí contra la población palestina. Como está absolutamente minimizada la gravedad de lo que está pasando en Gaza en demasiados medios de comunicación, pues sigue sin pasar absolutamente nada. Si algún día llega la cordura, si es que llega, nuestros hijos nos preguntarán cómo lo permitimos, cómo pudo pasar y cómo hemos llegado a este grado de deshumanización brutal de la población palestina. Olga, el lunes, porque vos mencionaste que no estaba saliendo, y creo que efectivamente es así, no está saliendo en los medios de comunicación mucho de lo que está pasando en el norte de Gaza, ¿sí? Pero el lunes, por ejemplo, hubo tweets de gente que estaba ahí describiendo una situación como infernal en el norte de Gaza, con bombardeos permanentes, como una especie de matanza en tiempo real, y ha trascendido una suerte de mapa, por lo menos acá en el Uruguay, donde creo que yo lo vi esto, no sé hasta qué punto es cierto, pero una especie de plan, mapa donde seccionan la franja de Gaza, liberan todo, o toman la zona norte, queda una especie de zona buffer ahí en el medio y desplazan a toda la población para el sur, que creo que es básicamente lo que ha sucedido, pero que implica una limpieza étnica claramente en el norte, como hasta un cierto nombre he visto por ahí a esa operación, pero no sé exactamente cuál es. ¿Vos
¿podemos decir que es eso lo que se está registrando ahora en la zona de Gaza? Simultáneamente están atacando y tirando fósforo blanco en el Líbano, sabemos que están atacando en Beirut y otras ciudades, por cierto, de Líbano, pero esto es lo que está sucediendo en Gaza, es una limpieza completa del norte, desplazando las fronteras, si se quiere, hacia el sur. Ha habido una voluntad de limpieza desde el día 1. Recordemos cuáles fueron las declaraciones del año pasado. No habrá ni luz, ni agua. Hubo órdenes de desplazamiento forzado en las que se ordenaba a más de 1 millón de personas que se desplazaran al sur. Las presiones insuficientes, pero existentes, de organismos internacionales, de relatorías de Naciones Unidas y los movimientos en los propios tribunales de La Haya, de alguna manera detuvieron o retrasaron este plan. Y esto es importante subrayarlo porque todo paso vale. Y realmente, si no hubiera habido toda una fuerza de denuncia y pasos muy concretos, incluida una demanda por genocidio que fue admitida a trámite y en el marco de la cual se sigue investigando, y esto es importantísimo e inédito, si todo eso no hubiera ocurrido, ese plan que mencionas se habría producido de una manera más acelerada. Pero efectivamente estamos observando una nueva fase de ese plan. Porque con la invasión del Líbano, también con la apertura de ese frente y de otros frentes, Israel lo que ha buscado es desviar el foco de Gaza. Y no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo, por ejemplo, en 2006. Y desviando el foco de Gaza le resulta más fácil seguir con su impunidad en Gaza y con nuevos ataques en Gaza. Porque además desviando el foco de Gaza y consiguiendo esa escalada regional, la cuestión palestina se diluye otra vez y se pospone indefinidamente. Y en este marco y en este escenario es en el que estamos viendo cómo está ordenando el desplazamiento al sur, nuevamente, está atacando varios campos de refugiados, está atacando inmediaciones de hospitales, ha ordenado que se desaloje por completo los 3 grandes hospitales del norte, ha bombardeado la panadería más grande de toda esa zona y, por lo tanto, estamos ante el riesgo de desplazamiento forzado de más de 300.000 personas hacia el sur, que en estos momentos no tienen ya dónde comprar pan, no tienen posibilidad de acudir a los hospitales porque están asediados y al mismo tiempo el personal médico que queda dentro de esos hospitales no quiere abandonar a sus pacientes porque hay muchos pacientes que están gravemente heridos o gravemente enfermos. No debemos olvidar que una parte importantísima de la ayuda humanitaria necesaria no entra porque Israel sigue impidiendo la entrada de esa ayuda. Cada doctor con el que hablo que está en Gaza o también con personal sanitario que es internacional y que está en Gaza y luego sale, el relato es idéntico una y otra vez. Y el relato es, no hay medicinas suficientes, no hay alimentos suficientes, hay un contexto de hambre y de enfermedades provocado por ese bloqueo intencionado de Israel, hay doctores que realizan amputaciones que podían haberse evitado, amputaciones que se realizan por falta de antibióticos, porque la infección continúa si no se amputa, amputaciones que además en muchos casos se realizan con una anestesia insuficiente, por lo tanto el dolor que sufren quienes son atendidos con estas amputaciones es tremendo. Y, por ejemplo, hay enfermos de cáncer que no tienen acceso al tratamiento mínimo para su enfermedad. Toda esa gente está muriendo o va a morir. Por eso, recientemente había 99 doctores estadounidenses que han operado en Gaza en estos meses que denunciaban que estamos hablando de, en realidad, de más de 100.000 muertos. Y si contamos la gente que va a morir por hambre o por enfermedades o que ya está muriendo por ello, el número será sin duda mucho mayor. Este es el contexto actual en estos momentos, con esa voluntad de anexionarse todo el norte de Gaza efectivamente. Gaza está partida en dos desde hace tiempo, a través de un gran checkpoint, de un gran control militar israelí que divide la franja en dos, y todas las operaciones militares, junto con las declaraciones emitidas en estos meses, indican que el plan es anexionarse el norte de Gaza o mantener el control militar del norte de Gaza
desplazando a la población al sur. Norte de Gaza, donde, por cierto, justo enfrente se halló hace unos años gas, que a día de hoy, bueno, pues todavía no se sabe quién va a explotar ese gas, ¿no? En las costas palestinas de Gaza. Marco, estás muteado. Ahora estoy, disculpas. Una última por mi parte. Estaba escuchando varios debates estos días y hay una dimensión de cómo está planteado la guerra desde Israel en su narrativa que es sumamente compleja porque efectivamente está planteado como una cuestión existencial. Es decir, en el desenlace de la guerra se juega ni más ni menos que la posibilidad del Estado de Israel, de la población judía que habita ahí, y se pone como argumento de que los enemigos, así planteado, quieren la destrucción total del Israel. ¿Cómo se puede, digamos, pensar una salida con algún tipo de diálogo, de alto al fuego, enmarcado en un contexto donde se plantea una guerra que es por la existencia, que es por el todo o nada, que si se pierde no queda nada, y que la única manera entonces es la destrucción del otro, que es por lo pronto uno lo que deduce de ese discurso? ¿Cómo se puede, digamos, desenredar ese nudo así planteado? Porque en ese nivel del debate creo que hay un argumento que por lo pronto hace que del campo de quienes defienden la posición de Israel, no sé si se relativice, pero se justifique por lo pronto la guerra como una cuestión de existencia o desaparición. Bueno, es una pregunta muy interesante que da para mucho. Por un lado, estamos viendo, porque aquí en Europa tenemos, por ejemplo, algunos interlocutores que ya defendieron la invasión ilegal de Irak en 2003, que ahora están resurgiendo de nuevo, ¿no? Como por ejemplo el expresidente español Aznar, que plantean todo esto en el marco de una guerra de civilizaciones, ¿no? O sea, hay una cuestión civilizatoria y para que podamos existir y seguir existiendo también Europa, ¿no? Israel tiene que ganar y tiene que satisfacer todos sus planes. Esto es lo que se nos está contando aquí desde algunos sectores. Y digo esto porque hay un peligro, hay una cuestión muy preocupante, que es un frente internacional belicista pro-israelí con ingredientes de ultraderecha europea que plantean esta cuestión, ¿no? Como si también como el todo o nada. Con respecto a la existencia de Israel, eso parte de una premisa que es falaz y que cualquiera que conozca un poco el asunto sabrá que no es así. Es decir, aquí lo que hay en cuestión es una potencia colonial ocupante que a lo largo de las décadas ha ido extendiendo su ocupación ilegal y desarrollando un régimen de apartheid más sofisticado para poder mantener esa ocupación ilegal y extenderla con anexión de territorio y con la voluntad y el plan de continuar esa expansión territorial. No es una cuestión sobre la existencia de Israel. Es decir, si mañana Israel firma un alto el fuego, una negociación de paz y un alto el fuego permanente, hay varios acuerdos encima de la mesa, todos los acuerdos que se han barajado a lo largo de las décadas y que se siguen barajando a día de hoy, contemplan el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. El regreso a las fronteras de 1967. Hay voces palestinas e israelíes minoritarias que no descartan también la idea de un Estado único democrático en el que todas las comunidades puedan vivir en igualdad de condiciones, y eso también sería posible, si es que todo es posible. Pero nada es posible sin cultura de paz, nada es posible sin voluntad y nada es posible en un escenario en el que se sigue permitiendo absolutamente todo y toda la impunidad a Israel. Hay voces en Israel minoritarias, porque en los últimos años algunas voces partidarias de la paz se han ido de Israel, pero hay voces muy interesantes todavía dentro del país que defienden todos estos caminos, que tienen propuestas muy interesantes y que no son propuestas muy difíciles. Todas ellas están en el marco del derecho internacional.
cuando estamos hablando de que hay una potencia ocupante y un pueblo ocupado, en sí mismo estamos señalando que hay un actor que tiene una superioridad militar que le permite ocupar y otro actor que no dispone de la fuerza suficiente para hacer frente a esa potencia ocupante. Por lo tanto, seguir agitando el fantasma de la amenaza, del miedo y la instrumentalización del miedo sin fin para seguir defendiendo la guerra permanente y eterna que está buscando Israel, eso sí que es lo que puede dañar a Israel. Hemos visto en los últimos 30 años, y con esto termino, cómo la llamada guerra contra el terror en Oriente Medio, impulsada por Estados Unidos, lejos de acabar con amenazas, las ha triplicado a través de lo que el propio general estadounidense McChrystal llamó la matemática insurgente. Si tú estás lanzando bombardeos, si tú estás atacando a población civil, si estás matando a población civil, si estás abriendo la caja de los truenos en la tierra y el infierno en la tierra, eso solo va a provocar más fragmentación, más dolor, más guerra y más riesgos para todos. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por estar en Macondo una vez más y de verdad muchísimas gracias por tu trabajo y por tu compromiso con la paz, sobre todo y con los derechos humanos. Gracias. Es un placer estar con vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Olga. Bueno, vamos al corte y volvemos a aterrizar en América Latina.